¿Cuántos están gozosos de este día? Amén. Miren, para mí es un honor el que mi esposa esté aquí conmigo y yo con ella. Y Dios, en el corazón de Dios es que nosotros siempre reconozcamos, validemos, siempre estemos reconociendo y admirándonos de las virtudes de nuestras parejas. Y yo quiero reconocer eso en la vida de mi esposa, que eres una gran bendición, mi amor. Gracias por ayudarme a crecer. Lo que soy, te la debo a ti, por la ayuda de Dios que te ha inspirado a ti para yo mejorar. Te amo y te bendigo. Eres el mayor tesoro de mi vida. Y sigo enamorado de ti. Eres mi bendición. Bueno, nosotros estamos muy orgullosos de que el Señor nos permita traer su palabra, el corazón de Dios para las familias en esta campaña de bendecir a la familia. Dígale a la persona que tienes a tu lado: tú estás haciendo historia, pero con convicción. Tú estás haciendo historia, dígale. Buenos días, amada familia, ¿cómo están todos? ¿Bien? Bien, bienvenidos a esta su casa. Quisiera tomarme unos minutitos para orar. Por favor, inclinemos sus cabezas, vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, porque tu presencia hermosa nos ha alistado nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu para recibir tu palabra. Nos ponemos, Señor, a tus órdenes para que tú hagas tu voluntad y tú hables a través de nosotros. Queremos aprender, queremos ser enseñados por ti, Señor, y si hay algún área en nuestra vida en la que necesitamos trabajar, háblanos y danos la fuerza para hacerlo y ser el matrimonio y la bendición que tú has destinado para nuestro hogar. Amén. Bueno, les comento que para Dani y para mí ha sido una bendición súper enorme el privilegio de poder compartir este tema que es un hogar tradicional, bendición para la familia. Y es hermosa la palabra de Dios porque, como lo dice en sí misma, es de doble filo. Estamos preparando, buscando de Dios, diciéndole: Señor, ¿qué es lo que necesita tu pueblo escuchar? Y al mismo tiempo, como le dice su palabra, doble filo, éramos súper ministrados, confrontados y animados a vivir atentos a todo lo que necesita nuestro hogar y a vivir de acuerdo al plan y al propósito que Dios ha destinado para el matrimonio. Y leyendo un poco, hermanos, hermanas, vimos con Daniel que en los 30 a 50 últimos años, en estas últimas décadas, la concepción de la familia ha cambiado un poco. Hace 30 o 50 años, si nosotros preguntábamos a cualquier persona qué es una familia, ¿qué podían responder? Papá, mamá y los hijos. En estos últimos años ha habido algunos cambios de las estructuras de la familia. Tenemos algunos tipos de familia que igual son amados y desean ser muy bendecidos por parte de Dios. Pero en un contexto que no se conoce a Dios, este cambio de la estructura de la familia tradicional ha traído algunos eventos sociales importantes. Hemos escuchado no solamente aquí en la Iglesia de Dios, sino también en la sociedad, que la familia es la base de la sociedad. Entonces, en este cambio generado sin el Señor, veíamos con Daniel que ha traído algunas estadísticas por la modificación del núcleo familiar. Por ejemplo, aumentos en los casos de violencia intrafamiliar, ha habido aumento en el abuso infantil, también adicciones a causa de la depresión, que ya incluso ahora se escucha desde los niños, la depresión infantil, preadolescente, adolescente, juvenil, y distintos tipos de traumas. Adicional, el 41% de los niños nacen en hogares donde los padres aún no están casados.
Los estudios que habíamos leído con Daniel es que demuestran que estos datos están de alguna forma en relación con el desmoronamiento de la familia, porque se ha perdido el propósito de Dios, que sea un lugar seguro donde nuestros hijos puedan ser formados, puedan aprender valores, que sea un hogar donde ellos puedan tener el lugar seguro donde madurar, donde crecer. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas en 1948, describió: la unión natural y fundamental de la sociedad es la familia. Entonces, estamos de acuerdo que es sumamente importante la familia, tanto para la sociedad, nuestras vidas, y para el desarrollo de los seres humanos. Como les decía, tenemos ahora algunas estructuras familiares: la familia tradicional, papá, mamá, hijos, también la adoptativa, que son papá, mamá e hijos adoptados, que esto también se puede acoplar a familias tradicionales que también adoptan hijos. La familia sin hijos, que también es familia y es bendecida por Dios, todas estas estructuras. De padres separados que comparten funciones. Compuesta, que es formación de una familia tras una ruptura, que es de una pareja, que es de una persona que se separó, tiene sus hijos, tal vez contrajo un nuevo matrimonio, también tiene sus hijos. Y la extendida o extensa, donde también vemos que viven los padres, los hijos, y tal vez vive un abuelito, un hermano, un tío. Entonces, sabemos y entendemos que todos los modelos de familia son benditos por Dios y que Dios quiere bendecirlos. Y hoy queremos empezar dentro de la campaña de la familia con un hogar tradicional, que es la bendición para la familia. Para entrar en este concepto debemos entenderlo primero. El matrimonio fue diseñado por Dios y es definido por Dios. Es lindísimo porque con Dani, cuando realizábamos la charla y hablábamos algunos temas, le decía yo que el Espíritu Santo me mostró que el Nuevo Testamento, ¿con qué comienza? Con la creación, y la Biblia, comienza con la creación y el oficiamiento del primer matrimonio. ¿Quién lo ofició? Dios. Es muy importante para él. En la mitad de la Biblia nosotros vemos que viene Jesús a dar su vida por su iglesia, por su amada iglesia. Jesús vino a restaurar, a cambiar esa imagen incorrecta del matrimonio, donde el esposo ama a su esposa de manera sacrificial y se entrega a sí mismo por ella. Y al final, en Apocalipsis, vemos las bodas del Cordero. Entonces, yo le decía al Dani, wow, es súper importante para Dios el matrimonio. Entonces, es algo que debemos entender, que es diseñado por Dios y definido. Él define qué rol cumplo yo como esposa y madre dentro de mi hogar y qué rol cumple Daniel dentro del matrimonio. También vimos que el matrimonio fue diseñado. Ya. Entonces, en Efesios 5:31, si me pueden acompañar por favor, dice: el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Vamos a ser una nueva familia con una nueva identidad dada por Dios. Adicional, vemos que el matrimonio fue diseñado por Dios y es definido por Dios. El matrimonio es parte del propósito de Dios para la humanidad. Vemos en este versículo que el Señor dijo: no está bien que Daniel esté solito. Voy a hacerle a Jessica para que le acompañe y para que le ayude. Puse esta traducción, me gustó muchísimo, porque habla de un acompañamiento. Somos compañeros de vida, somos amigos, compartimos circunstancias buenas, malas, circunstancias de enfermedad, de necesidad, y también compartimos los logros. Estamos llamados a ayudarnos, a apoyarnos y complementarnos.
Hay 3 propósitos específicos para el matrimonio. Por favor, si me pueden acompañar a Efesios 5:25. El primer propósito del matrimonio es reflejar la imagen de Dios. Podemos verlo, dice: los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. No sé, pero a mí me estremeció tanto este versículo, porque Jesús vino a entregarse para hacernos suyos, limpiarnos, purificarnos. Entonces el matrimonio debe ser un reflejo de esa imagen de Dios, debe ser un amor sacrificial que se entrega, que edifica al cónyuge, que lo limpia, que lo levanta. También vemos en Génesis 2:18 que el segundo propósito del matrimonio es complementarse mutuamente. Luego Dios dijo: no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien que lo acompañe y que lo ayude. Una vez escuchamos con Daniel una charla muy, muy linda, muy edificante. Me encantaba que la persona que daba la charla indicaba que más o menos la unión matrimonial es como así se unen nuestros dedos. Y el dedo significa la fortaleza y el espacio, la debilidad. Así nos complementamos, donde la fortaleza del otro ayuda en mi debilidad. No lo ataco, no lo agredo, no lo trato de menos, sino que lo complemento, lo ayudo, lo edifico, le ayudo a crecer. Y también el tercer propósito del matrimonio es perpetuar un legado espiritual. En Génesis 1:28 lo vemos. Dice: y les dio esta bendición: quiero que se reproduzcan, que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Quiero contarles que Dani es una bendición de las oraciones de sus abuelas, así como nos habla Timoteo. Dani ha sido fruto de esas oraciones y miren qué hermoso es tener un legado espiritual, porque somos bendecidos. Cuando entendemos que el matrimonio va mucho más allá de solamente tener hijos, sino también dejar un legado espiritual, tenemos un impacto en la sociedad, en la iglesia, donde nosotros mandamos a nuestros hijos, a nuestros descendientes como saetas en nuestra aljaba, las enviamos y ellos, llenos del Espíritu Santo y con propósito y con visión, traen transformación a la sociedad, a las familias. Yo le quiero dar gracias a Dios porque no sé cuántas horas habrán orado las abuelitas de Dani por él, le habrán con la jaladita de la oreja, le habrán enseñado los versículos, pero ahora yo he sido muy bendecida y creo que como congregación también, de que le enseñaron a amar y servir al Señor. Y miren qué importante y qué hermoso es uno de los propósitos del legado espiritual dentro del matrimonio. Bueno, yo doy gloria a Dios por también la vida de mis padres que estuvieron ahí, y en verdad la semana pasada escuchábamos cómo los abuelitos bendicen a las generaciones, amén. Entonces todos juntos estamos ahí trabajando por dejar a esta tierra mejor de lo que encontramos, y eso lo podemos lograr a través de edificar hogares que tengan el corazón de Jesús, que tengan el corazón del reino de los cielos. Pero es necesario revisar por qué fracasan los matrimonios. Mire, cada matrimonio en el Señor siempre se va a dirigir hacia la unidad, a vivir en unión, a vivir conforme al corazón de Él. Pero cuando estamos alejados de su propósito original, nuestro matrimonio puede llevarse al aislamiento. Podemos estar viviendo bajo el mismo techo, pero no quiere decir que estemos unidos, no quiere decir que estemos en unión. La unión es cuando mi esposa y yo caminamos bajo la cobertura del mismo Dios, cuando nosotros aceptamos el uno y el otro el diseño que Dios tiene con nosotros. Ahora,
hay que entender las amenazas que a nuestro matrimonio puede traer el detenimiento de estar formados bajo esta unidad. Entonces, la amenaza número 1 que yo quiero resaltar en esta mañana es dejar de realizar ajustes necesarios. Cuando nosotros no somos diligentes en mirar en qué trasfondo venimos, qué motivaciones y qué expectativas estamos teniendo en nuestros corazones en función de nuestro matrimonio, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre qué trasfondos pueden traer erosión al amor que nos une con mi esposa, por ejemplo. Y eso hace que cuando el Espíritu Santo muestra ciertas cosas que a mi esposa y a mí no nos bendice, por ejemplo, el hecho de cómo trato los conflictos. Si en medio de un conflicto yo decido abandonar la situación, irme de la casa. Miren, nosotros debemos tener, y quiero hacer un paréntesis aquí, un pacto delante de Dios. Crear lazos fuertes en medio de nuestro hogar. Prohibido irnos, prohibido abandonar cuando haya conflictos, prohibido, porque esa es la manipulación más vulgar y más baja que podemos tener, dar un golpe bajo a la integridad de nuestro hogar. Amén. Nosotros debemos ser firmes en esto. No podemos negociar el hecho de que cuando venga una circunstancia difícil abandonar, pero para esto nosotros debemos tratar ese problema. Puede ser que en nuestros hogares hayamos heredado eso, de nuestros padres o de donde nosotros fuimos formados, pudimos haber heredado eso. Ahí es cuando el Espíritu Santo tiene que actuar en medio de nosotros, pedir ayuda, abrir nuestro corazón con personas que maduras en el Evangelio, en el Señor, nos puedan guiar. Yo he aprendido con mi esposa, hemos aprendido juntos que la única manera de desactivar, por ejemplo, trasfondos del pasado es rindiendo cuentas y esforzándonos en nuestro carácter. Porque no solamente hay que reprender al diablo, hermanos, hay que ponernos en la brecha también de esforzarnos nosotros y ser valientes en cuanto a nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos da la fuerza, nos ayuda. Debemos también nosotros poner de nuestra parte. Dios anhela ver familias con motivaciones santas, con expectativas de acuerdo a la realidad y como Dios espera de nosotros. Antes de pasar a la segunda amenaza, quería acotar en el tema de Dani que es muy importante que nosotros entendamos que somos hijos de Dios y debemos vivir bajo el concepto de que Él es nuestro Padre, Él nos guía. Y una de las cosas importantes que yo he aprendido en nuestros cortos casi 11 años de matrimonio es que recibí una buena educación en muchos aspectos. Creo que como todo matrimonio, el matrimonio de mis padres tuvo sus dificultades, algunos beneficios también, pero algo que aprendí, hermanos, y quiero compartirles, tal vez algunos compartirán lo mismo conmigo, es que yo aprendí con Dani que la forma en la que yo sé hacer las cosas o la forma en que me enseñaron no es la mejor ni la única. Seguramente no fue mala. Sin embargo, yo llegué a mi matrimonio, como dijo la palabra, a formar una nueva unidad con mi esposo. Entonces, respecto a cualquier tema, yo voy a conversar y le voy a decir, Daniel, mira, yo pienso esto, pienso que deberíamos manejarlo así, mis papás lo manejaban así, pero ¿cómo lo vamos a manejar nosotros? Nosotros somos una nueva familia, una identidad. Y en la unión y en el acuerdo, Dios va a bendecir. Nosotros tenemos que respetar y ir hacia la brecha de que debemos formar la unidad y la identidad de nuestro nuevo hogar, ¿sí? Aceptar a nuestro cónyuge y amar nuestro nuevo matrimonio y la nueva identidad que Dios nos está dando. La amenaza número 2 que debemos tomar mucho en cuenta es la influencia de la cultura. Toda la cultura que nos rodea está en contra de los principios bíblicos. Nosotros debemos tener la mente de Cristo. Los principios de Dios deben ser nuestra absoluta verdad.
No lo que diga la cultura, no lo que diga la moda, no lo que diga mi vecino, no lo que me aconseje algún amigo, un familiar. Podemos aprovechar la sabiduría de nuestros familiares, de nuestros parientes, pero nuestro factor decisivo debe ser la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La palabra de Dios es la que nos guía. Porque ¿qué dice la cultura? 50-50. Tú pagas la mitad de los gastos y yo pago la otra mitad. Si tú vienes a la casa de los 7 días, 3 días, entonces yo también vengo 3 días. Entonces, ¿qué nos llama a Dios desde que hemos visto todo en este recorrido de la charla? A un amor sacrificial. Yo entrego el 100%. Yo doy mi 100%, porque mi pacto no fue con mi cónyuge solamente, sino con Dios, y a Él le debo rendir cuentas. Si tal vez mi esposo todavía no está dando el 100%, pues yo decido permanecer en el pacto y vivir de acuerdo a lo que Dios me está pidiendo. También, ¿qué nos dice la cultura basada en el mérito? No, es que él no merece que yo le trate así, igual ni ayuda. No merece. ¿Por qué le voy a hacer? ¿Por qué le voy a ayudar? ¿Por qué lo voy a apoyar? No merece. Entonces, ese no es un concepto que viene de acuerdo a los principios de Dios. ¿Qué aprendimos hasta el momento juntos? Que es para ayudarse, somos compañeros y para ayudarnos. Y basado en los sentimientos. Hermanos, los pactos no son de sentimientos. Así súper claro. Los sentimientos no tienen que ver ahí. Nosotros hicimos un pacto con Dios y debemos permanecer en ese pacto, sintamos o no. Los sentimientos varían mucho, nuestro corazón es engañoso. Incluso físicamente podemos estar cambiando, que eso puede hacer algún cambio, incluso hormonal dentro de nosotros, pero eso no va a determinar que permanezcamos cumpliendo nuestro rol y viviendo en nuestro pacto. ¿Qué causa esto? Enfocarme solo en las debilidades de mi cónyuge. ¿A cuántos les gusta que se enfoquen en sus debilidades? Creo que a nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a causar el vivir bajo esta cultura? Aislamiento. Como decía Daniel, todas las decisiones que nosotros tomemos o bien nos van a llevar a la unidad matrimonial o bien nos van a aislar. La desilusión con mi cónyuge, la cual nos paraliza toda iniciativa. Ya no queremos ayudarlo, no queremos apoyarlo, no queremos servirlo, no queremos ayudarle con ideas creativas para salir adelante. Mi deseo de pagarle con la misma moneda. Él me hizo así, ¿no? Ahora va a ver, para que vea lo que es bueno. No. ¿Qué nos enseña el Señor? Que debemos amar, ir una milla más allá, ver a la persona como Cristo la ve. Yo quiero compartir aquí, chiquito, un espacio que cuando el Señor me habló que Dani era mi esposo, yo lo vi de una forma tan increíble porque vi el producto terminado. Pero es hermoso porque Dios me habló de quién es Él. Y cuando tenemos problemas, cuando tenemos conflictos, yo me acuerdo de eso que Dios me habló y decido hablar sobre Él lo que Dios me dijo. Porque si Él lo reveló es porque Él lo está haciendo y Él lo hará. ¿Sí? Y por último, tenemos frustración. Cuando tenemos frustración, nada de lo que hacemos tiene amor, hermanos. Nada. Lo único que hacemos es expandir amargura al cónyuge, a la familia, dañamos la situación del hogar, que debe ser llamado un lugar de paz, que debe ser un lugar de seguridad donde podamos crecer y madurar tanto nosotros como nuestros hijos. Esa frustración por vivir bajo las influencias de la cultura trae mucha frustración. Amén. Bueno, yo quería acotar algo que venía a mi corazón. Nosotros no estamos compartiendo un matrimonio que puede ser ideal. Estamos compartiendo algo de lo que Dios también ha hecho en nuestras vidas. Los ajustes necesarios que Él tuvo que hacer al inicio de nuestro matrimonio. Los problemas que hemos ido superando juntos, también gracias a la ayuda de nuestros hermanos Cobertura.
Hermanos, si nosotros queremos salir adelante con nuestros hogares, es necesario que tengamos cobertura, rendición de cuentas. Hay casos y casos, digan conmigo, hay casos y casos. Nosotros, mi persona, por ejemplo, es individual, soy único en esta tierra. Mi esposa es única en esta tierra. Que yo he decidido unirme, que en la bendición del Señor he decidido amar a mi esposa. He decidido aceptar el diseño de Dios para bendición de mi esposa. No ha sido fácil, porque he tenido que cambiar muchas estructuras de mi mente, de mi corazón. Pero sí me ha llevado a bendición. Hermanos, yo les he dicho, hay un caso y solo hay unos casos, hay particulares casos. Es porque entendamos que cada uno tiene luchas propias que deben ser tratadas con la particularidad de la misma. Pero es necesario abrir, es necesario pedir consejería, mirar cursos que nos pueda edificar. Puede ser que tu cónyuge esté trabajando en su carácter, esté trabajando en su rol, pero no por eso vas a botar la toalla, porque en Cristo hay esperanza, en Cristo tenemos fortaleza, pero es necesario que siempre estemos caminando bajo cobertura. Amén. Y yo quiero decirles, y mi esposa está al lado, y ella es testigo, sí se puede, hermanos. Parecía que no se podía, sí se puede. Porque Dios es quien nos da, y es quien llena, es quien nos sostiene y quien nos da esperanza de vida. Amén. Pero escuchen, solos no. Con la ayuda del Espíritu Santo, bajo cobertura de tus líderes. Por eso es necesario que las familias estén bajo cobertura de iglesias en el hogar. Por eso nuestra misión como iglesia es levantar familias de justicia, familias que glorifiquen a Dios en todo lo que hagan. Y el único que les va a hacer perfectos es Cristo, pero que en cada hogar haya atmósferas de reconciliación, atmósferas de perdón, atmósferas donde podamos levantarnos mutuamente, donde nuestras debilidades van a salir a la luz, pero no para condenarnos, sino para edificarnos, para pedir ayuda, pero salimos adelante. Amén. Retroceder nunca, rendirse jamás. Nosotros debemos buscar que nuestro hogar sea un refugio emocional, donde todos colaboremos juntos, donde haya respeto y verdad. Muchas veces los años van a acentuar las mañas y hasta cosas que debemos corregir. Pero quiero decirles que cuando nosotros vamos con la intención de que nuestro hogar sea un refugio emocional, vamos a salir adelante. Y así vamos a enfrentar las dificultades que son inevitables. Aquellas crisis, que a veces nos sorprenden. Las crisis no avisan. Las crisis vienen. No es que están golpeando la puerta y dicen, ya llegué. Sino que de repente vienen las crisis. Ahora, a veces cometemos dos errores que son muy fundamentales cuando enfrentamos crisis. No anticipamos la certeza inevitable de enfrentarnos a dificultades y problemas de la vida y no sabemos responder bien al enfrentarnos a ellas. Por eso es necesario, en primer lugar, estar sujetos a la palabra de Dios. Sujeción significa, Señor, mi voluntad la rindo conforme a lo que tú manifiestas en tu corazón, escrita en tu palabra. El que haya dificultades no significa que algo ande mal en tu matrimonio, no. Es porque es parte del diario vivir o es parte de la vida. Los años nunca vienen en vano, ¿no es cierto? Hay momentos en que ya estamos creciendo en edad y viene alguna situación en nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, como decía el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Puedes decirle a la persona, a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa que tienes al lado, a tus hijos, todo lo puedo en Cristo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nuestra respuesta a las dificultades nos va a aislar o nos va a unir. Hermanos, cuidemos este tema de cómo manejar las crisis. La amenaza número 4 es la infidelidad extramatrimonial. ¿Qué concepto tiene la infidelidad?
es un escape de la realidad o búsqueda de la satisfacción fuera del matrimonio. Cuando nosotros leíamos esto con Daniel, nos sentimos también confrontados porque a veces uno piensa en la infidelidad y piensa en que solamente es el acto sexual fuera del matrimonio. Pero vamos a ver que tiene distintas formas, distintas presentaciones en las cuales nosotros estamos siendo infieles a nuestro pacto matrimonial. Un sinfín de actividades. Cuando para evitar ir a casa y confrontar las dificultades que estamos viviendo, sea con el cónyuge, con los hijos, es que tengo el fútbol acá y tengo mi reunión con mis amigas acá. Entonces empiezo a llenarme de actividades para no confrontar y pelear esa batalla que tengo que hacerla dentro de mi hogar para que Dios se glorifique y ganarla. El trabajo excesivo. Conversábamos justamente con Dani porque las agendas nuestras son bastante ocupadas, pero hemos decidido que en medio de esta sociedad, en medio de nuestras múltiples ocupaciones, dar las prioridades a lo que Dios nos ha llamado, a que tenemos que llamar de prioridad, que es nuestra familia. Mientras en nuestros trabajos actuales, mientras más demandan de ti, mucho mejor. Eres mejor empleado. Si trabajas más, eres mejor. Con esto no digo que debemos ser ineficientes, que no debemos trabajar bien, no. Nosotros somos embajadores de Cristo a todo lugar donde vamos. Debemos ser excelentes en todo lo que hacemos. Pero a lo que voy es que ese motivo de excelencia no va a superar mis prioridades de vida. Yo tengo a Dios en primer lugar y en segundo lugar a mi familia. Las lealtades divididas por la familia, es que es mi mamita, ¿no? O sea, mi mamita dijo eso y ahí sí, o sea, es mamita. Entonces, no, sí, yo le honro a mis padres, honro a mis abuelos con cosas buenas, no tan buenas, pero mucho de lo que soy, gran parte de lo que soy se lo debo a Dios y a ellos. Pero si hay una cosa, Él es la prioridad de mi vida ahora. Él es más importante que cualquier opinión y todo lo que cualquier decisión, opinión, concepto que haya dentro de mi hogar que se vea afectado por la opinión de un familiar externo y cause desunión, no es aceptada dentro de nuestro hogar. También las fantasías sexuales, donde también vemos pornografía, o sea, es la pornografía. Y veíamos con Dani que también decía las novelas, y yo le decía las novelas, ¿por qué serán las novelas? Y las series de Netflix. Yo sabía que se iba a tocar. Porque hay muchas escenas muy explícitas. Hay escenas que nosotros debemos guardarnos. En la palabra dice que nosotros debemos tener nuestro lecho sin mancilla. En ese lugar no debe entrar nada en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu que afecte esa unidad perfecta que Dios nos ha dado. Es maravilloso vivir la intimidad sexual con pureza. Y si es que no tiene nombre de pornografía, pero es una serie que está de moda y hay unas escenitas ahí, pero solo vi un segundo. Ese segundo de mirar se quedó en tu mente, se quedó en tus emociones. Entonces debemos ser súper radicales en vivir respetando nuestro matrimonio. Y estamos hablando que es una amenaza. No la vamos a permitir dentro de nuestro hogar, porque va a destruir nuestro hogar y no va a permitir que sea un hogar de bendición para nuestro cónyuge, para nuestros hijos. Y obviamente la infidelidad sexual, que ya es la parte física y como todos sabemos es muy dañina y deteriora mucho el matrimonio. Nuestra cultura nos seduce a creer que nos merecemos la plena satisfacción y felicidad perfecta. Si es que nuestro otro cónyuge por alguna u otra situación, enfermedades, circunstancias de distancia, etcétera, ¿no? Entonces yo no lo voy a aguantar. O sea, uno tiene sus necesidades y no. Nosotros tenemos que permanecer en nuestro pacto.
ser fieles a nuestro pacto, porque nosotros no hicimos pacto, como lo dije hace un momento, solamente con mi cónyuge, lo hice con el Señor. Y Dios es soberano sobre todas las cosas y Él dará la victoria en medio de la situación física que puedan estar viviendo o de distancia o cualquier circunstancia. Y el momento que vuelvan a unirse va a ser gloriosa esa unión porque han respetado y no han permitido que haya mancilla en su lecho. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice: todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles del uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. La infidelidad no solo en la parte sexual, sino que también en las cosas que mi esposa hace un ratito estaba describiendo. La palabra de Dios respalda esto y debemos tener mucha atención a esto. Y en verdad, mi amor, nuestra pureza parte de reconocer lo valiosa que tú eres, por ejemplo, para mi vida. Te amo por eso. La quinta amenaza que debemos cuidar y evitar que crezca en nosotros es el egoísmo. Todos tenemos la tendencia natural a ser egoístas y destructivos en nuestras relaciones con otros. Nuestra cultura actual promueve y estimula el egoísmo, y el egoísmo le roba a la relación todo su romance. ¿Cómo bajamos el egoísmo en nuestras vidas? Cuando el señorío de Cristo está en nuestros corazones, en nuestro entendimiento. Cuando internalizamos como Cristo vivió, así también nosotros debemos vivir en esta tierra. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice que Jesucristo se despojó de todo lo que Él era hasta ese momento, toda la divinidad. ¿Para qué? Para venir a esta tierra, hacerse pecado por nosotros, un cordero inmolado que no había cometido nada, pero tomó la carga de llevar nuestros pecados y en obediencia fue a la cruz del Calvario. Y todo eso Él lo reflejó a través del servicio. Él vino a servir. Digan conmigo, servir. Varones, digan conmigo, servir. Más fuerte esa voz, servir. Exacto. Cuando servimos, cuando decidimos que por ejemplo, mi esposa sea cada vez mejor y me despojo yo de aquello que yo busco por mi propia cuenta para que ella crezca, entonces vamos a destruir todo este tema del egoísmo. No digo, hermanos, que vamos a anular quiénes somos. No, al contrario, cuando nosotros servimos, escuchen, y dejamos a un lado el nosotros, el mí, para que nuestra pareja sea engrandecida, tú vas a brillar con otra luz y tú vas a madurar distinto. Tú vas a crecer emocionalmente más estable, porque el egoísmo daña inclusive a uno mismo. Amén. Un hogar tradicional, bendición para la familia. Pero yo quisiera introducir algo que a mí me encanta, como mi esposa, en lo que ella es, en su esencia de mujer, cómo ha edificado a Zoe Camila, nuestra hija de 9 años, y ahora tenemos a Isabela, que acaba de cumplir 1 añito, pero la esencia de cómo ella las transmite, eso a mí me encanta y quiero que la escuchen, por favor. Hablando de mujer a mujer, amadas hermanas, quiero animarles a que todas nosotras, como hijas de Dios, aceptemos el diseño de Dios en lugar de dejarnos llevar por las influencias. Yo acepto el hecho de que Daniel es la cabeza de mi hogar, la cabeza de mi vida después de Dios. Y le doy tantas gracias a Dios por eso, porque a través de él Dios restauró mi concepto del matrimonio. Le doy gracias, acepto esa responsabilidad y digo, ¿cómo puedo ser una mujer que llega a ser la clase de esposa y madre con el diseño de Dios? Si yo acepto que Él es la cabeza y yo soy su ayuda idónea, pues entonces Dios me va a enseñar cómo debo llegar a ser una esposa y una madre como Dios desea. Cuando nosotros estábamos recién casados y peleábamos bastante, sí peleamos todavía a veces, pero cuando peleábamos más,
A veces uno en la ira dice cosas que no debe y a veces ni siquiera sentimos eso, pero decimos, no medimos, no ponemos ese principio que Dios nos enseña, ese valor de medir y tener dominio propio sobre nosotros, y decíamos cosas y el Dani me decía, eres como orgullosa porque nada te conmueve. Y yo le decía, no es de eso, hermanas, le decía es porque yo sé que soy amada por Dios. Y todo lo que soy, como madre, como esposa, como amiga, como trabajadora, como vecina, se basa en que yo soy una hija de Dios. Y mi seguridad y mi autoconcepto, mi autoestima viene de que somos amadas por Dios infinitamente. Siempre van a ser la niña de sus ojos, siempre van a ser protegidas, mimadas por Dios. Lo que ustedes son determina la boca de quien los creó. Entonces, yo no voy a esperar que Daniel, entonces como él no está buscando de Dios, entonces yo tampoco voy a buscar de Dios. No es así. Yo soy una hija de Dios y yo le debo cuentas a mi Padre Celestial. Yo necesito estar cerca de Él para escuchar y que me guíe. Señor, ¿cómo puedo mejorar esto? Señor, ¿cómo puedo ayudar en esto? Señor, ¿cómo vamos a superar esta crisis económica? Yo soy responsable de mi relación con el Señor, no Daniel. Él es la cabeza, pero yo soy responsable de mi relación con el Señor. Aceptamos el diseño de Dios para nuestro matrimonio. Si es que yo tengo un inconveniente con mi vehículo, si yo le pregunto al vecino, tal vez por su experiencia sabrá algo, con la mejor de las intenciones me dará un buen consejo, pero tal vez la casa donde hicieron el vehículo me va a dar el diagnóstico bueno, ¿verdad? Porque sabe el modelo, sabe de qué está estructurado, sabe qué necesito hacer. Lo mismo es con Dios. Si estamos hablando de que Dios diseñó el matrimonio y Él determina las funciones, entonces debo aceptar el diseño de Dios. Tercer punto, hermanas amadas, esforcémonos activamente por ser la mejor esposa posible. Si yo sé que mi carácter no es el de la Madre Teresa de Calcuta y estoy feliz todo el tiempo, tengo un carácter un poco fuerte, explosivo, pues vengo al curso de la ira y pido ayuda para que me ayuden a crecer en eso. Debemos tener la humildad, hermanos, hermanas, sobre todo hermanas, de reconocer nuestras debilidades. Aprovechemos que Dios nos ha puesto y nos ha plantado en esta casa. Dios diseñó el hecho de vivir en comunidad porque Él sabía que íbamos a necesitarnos los unos a los otros, apoyarnos, ayudarnos. El uno es mejor que yo en otra cosa, entonces ¿por qué no me voy a dejar edificar? ¿Por qué no me voy a dejar ayudar? ¿Cuántas veces Daniel y yo hemos corrido donde Ramiro y a Vicky? Mira, estamos pasando esto con Zoe, no sabemos qué hacer, ¿nos ayudas? Vamos donde Mario y Silvana, vamos donde Sergito y su esposa y pedimos ayuda. Incluso en un tema financiero, si tenemos un hermano que es bueno en el tema de finanzas, ¿me puedes ayudar? Por favor, ¿me puedes guiar? Entonces tengamos la humildad de reconocer y ser intencionales. Obviamente yo trato de estar siempre lo mejor presentada para Dani, pero él sí que me ha visto en las peores circunstancias. Somos cónyuges, como les contó Dani, tenemos 3 hijos. Entonces cada hijito fue dejando su rastro por ahí. Pero le doy gracias a Dios porque su amor no depende de eso, sino es fiel a su pacto. Pero yo también me esfuerzo por mi parte, para tratar de estar agradable a sus ojos y ser una esposa que, más que el tema físico, lo ayude, lo conforte, lo anime, esté cerca de él. Y una atención significativa a su responsabilidad como madre. Tenemos a Zoe Camila, que tiene 9, a Estefano, que tiene 4, y a nuestra Isabela, que tiene 1 año. Entonces, una recomendación que me permito darles a las personas que yo he entrenado en mi trabajo es que no desaprovechemos nunca el tiempo. El tiempo es oro, hermanos. Si tenemos un pequeño tiempo, un espacio libre, sé que hay videos divertidos en YouTube, no necesariamente cosas malas, pero si yo estoy viendo esa realidad de mi familia, soy intencional y responsable. Bueno, tengo una hija de 9 años, entonces busco información y digo,
cómo ayudarla, cómo tratarla, qué necesita, qué cambios físicos está teniendo. De igual manera, cómo tratar como un varoncito berrinchudo de 4 años, cómo tratar a una bebé. Entonces, somos intencionales y tenemos que saber que nuestros hijos, nosotras tenemos una responsabilidad enorme en el espíritu de nuestros hijos. Ellos tienen que conocer a Jesús a través de nosotros y al Espíritu Santo en nuestras casas. Ellos tienen que saber que son amados y son bendecidos por Dios y tienen propósito. Amén. La cultura que dice la mujer fuerte se impone al hombre. Pues no, la mujer fuerte demuestra amor por su esposo cuando lo respeta y lo apoya. Y una madre efectiva enseña y entrena a sus hijos con amor. De hombre a hombre. Bueno, miren, un verdadero hombre en la que yo estoy en ese camino, no es que lo hemos logrado, al contrario, estoy mejorando cada día. Quiero llegar a ser ese gran hombre de verdad. Pero la primera consigna que tengo es que acepto la responsabilidad de seguir a Cristo. Cuando yo sigo a Cristo, cuando miro su caminar, entonces mi hombría comienza a fortalecerse. Ahora, mi hombría no es para enseñorearme sobre mi esposa. Mi hombría no es para tratarla como yo un dictador y hacerle ver que yo aquí soy el que mando. Eso no. La verdadera hombría viene del verdadero corazón que modeló en esta tierra cómo debemos cuidar, proteger y proveer. Que eso es el verdadero amor. Y eso lo modeló Cristo Jesús. Cristo nos enseña cómo modelar y cómo ser esos hombres de bendición. Él es el único que puede conocer nuestros corazones y llevarnos a entender cómo debemos crecer para poder tratar con dignidad, para tratar con amor, para tratar con todo el cariño que nuestras esposas necesitan, que nuestros hijos necesitan. Que a veces los días mayores, donde hay mucho estrés, donde hay mucha presión, saca a veces no la buena parte de nuestras vidas, pero Dios nos está edificando, cada vez nos va moldeando. Y en esos momentos donde hay mayor estrés, y lo comentamos, ¿no? Nuestras vidas cada día es así, porque a veces nuestras agendas se cruzan, a veces hay que ir a ver las cosas de los niños, y en fin. Hay muchas cosas por atender, pero cuando nosotros como varones aprendemos a estar sujetos a Cristo, a su entendimiento y a su sabiduría, hermanos, quiero decirles que me ha ido bien. Me ha librado de unas que no tienen idea, que podían habernos causado grandes problemas, pero cuando comienzo a mirar cómo Cristo actuó, cómo amó a su iglesia, entonces me ayuda a salir adelante. Amén. Un hombre acepta la responsabilidad de rol como esposo. Digan conmigo, yo acepto. Los varones, yo acepto mi responsabilidad como esposo. Amén. Miren, los mejores esposos son aquellos que se esfuerzan cada día en aprender, en reaprender y en modelar el amor de Jesús como lo hizo con la iglesia. Dios ha diseñado al esposo como la cabeza de la relación. Ayer mi esposa, mientras estábamos haciendo esto, me decía, qué bueno que vos fuiste el hombre, porque sabe lo que nosotros como hombres debemos responder ante Dios. Hermanos, nos guste o no, en algún momento vamos a responder ante Dios por toda la responsabilidad que se nos fue entregada. Así no quieras aceptarla. El hecho de que ya eres hombre y formaste un hogar, ya tenemos una función por qué responder. Entonces el Señor anhela que nosotros amemos como esposos a nuestras esposas sacrificialmente. El esposo sabio adquiere sabiduría para que valientemente guíe a su esposa. Hay momentos que vamos a tener que tomar decisiones fuertes para sacar adelante a nuestros hogares. ¿Cuántos de estos hombres hay aquí en esta mañana? Levanten su mano.
Los varones, ¿dónde están esas cabezas de hogar? O dele a la esposa, dígale, levanta rápido. Hermanos, no se preocupen. Yo solamente quiero decirles algo, varones. Solo cuiden una cosa. Una cosa. Cuida la conexión que tienes con tu esposa y con tus hijos. Y esa conexión es vital en medio de nosotros siempre y cuando yo esté conectado a Cristo. Cuando yo estoy sujeto a Cristo como hombre, entonces yo puedo conectarme con mi esposa se puede conectar, puedo conectarme con mis hijos y así buscamos la mejor nutrición espiritual, emocional y física en nuestro hogar. Inclusive la disciplina de nuestros hijos ya no va a ser un desahogo de ira, sino más bien va a ser una concientización de los principios bíblicos. Y cuando ellos necesiten ser disciplinados físicamente, no me voy a desahogar en ira con ellos, no voy a desahogar mi frustración en ellos. ¿Por qué? Porque estoy conectado a Cristo y Cristo va a hacer que yo mire como debo mirar a mis hijos. Amén. Nuestros hijos no son objeto de desahogo de ira en el momento cuando los disciplines. Ellos son la herencia que el Señor nos ha dado para impulsar a esta sociedad. Nuestros hogares deben ser un refugio emocional de destino y de dirección para nuestros hijos, no para destruirlos, no para etiquetarlos, no solo para estarlos mimando todos los días. Pobrecito de él, no, hay que formarlos en amor conforme al corazón del Padre. Amén. Muchos estamos haciendo efecto péndulo. Hace las décadas del pasado era con un autoritarismo tremendo y ahora es no le topen a mi hijo, no le tengo que topar, así me grita en la casa. No, hermanos, la palabra de Dios nos da balance de cómo debemos instruir a nuestros hijos. Con amor, pero también con disciplina. ¿O no dice la palabra de Dios que nuestro Padre nos corrige con amor? Y el Padre que nos ama, disciplina. Amén. No sé por qué me quedé ahí, pero fue necesario, justo y necesario. Levanten la mano los papás. Digan conmigo, yo con esta mano voy a edificar, no voy a destruir. Nuevamente, yo con esta mano voy a edificar, no a destruir. Amén. Miren, el camino hacia la unidad conduce a la esperanza. Cuando el propósito de Dios está firme en nosotros para el matrimonio, los aceptamos y lo vivimos, caminamos en unidad. Cuando aceptamos el plan de Dios para el matrimonio, entonces consolidamos mejor. Y el poder de Dios para el matrimonio hace que nuestras vidas se levanten en victoria. Y el proceso de Dios, aunque no entendamos, queridos hermanos, pero quiero decirte que todas las cosas nos ayudan a bien para aquellos que amamos al Señor. Y eso hace que nuestro matrimonio se refleje y sea de bendición. Aunque haya problemas, ¿no, amor? De esos duros que nos vinieron, pero hemos salido adelante, pidiendo perdón. Perdóname, yo me equivoqué en esto. Yo me jalé. Nosotros no luchamos por quién tiene la razón. Nosotros nos honramos y buscamos la mejor forma de encaminar frente a una situación. No nos destruimos por debilidades que pueda tener mi esposa o las mayores debilidades que yo pueda tener. No estoy diciendo de socapar debilidades. Estoy diciendo de que debemos poner a la luz de Cristo nuestras debilidades para ser tratadas. Daniel, tus gritos en la casa no nos bendice. Daniel, tu impuntualidad y tu falta de organización no nos bendice. Por ejemplo, se me ocurre. Ya me están anotando ahí, el Daniel ha sido así. Y había una hermana que estaba así más rápido. No. Estoy modelando una situación, aunque quiero decirles que sí, me tocó mejorar en la falta de organización a lo menos. Llegaron 3 a mi casa, 3 niños. Hermanos, esa agenda diaria es tremenda porque tengo diferencia de edades de 9, 4 y 1 año. La del 1 año ya tiene que ir al pediatra, el del 4 tengo que llevarle allá, a la de 9 tengo que llevar acá. Mi esposa a veces sale en su trabajo y así tenemos cruzadas las agendas, pero la sabiduría de Dios nos ayuda a organizarnos. Amén. Lavo platos también, cocino a veces, plancho más o menos. No soy como Mario en eso, sí, yo le admiro mucho a él, pero en el resto me esfuerzo. La idea es que tú y yo
debemos buscar la unidad en el espíritu. Yo quiero invitarles que se pongan de pie, por favor. Antes de terminar, también quería dirigirme un poco a los jóvenes y a las jovencitas. Se ha escuchado bastante de ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a tener tus hijos? Y se oye bastante, deben haberlo ustedes escuchado. No, yo no me voy a casar hasta que cumpla unas 15 maestrías y tenga unos 3 departamentos. A mí me pasó lo mismo cuando yo era jovencita. Yo tengo el gusto de estar creciendo aquí en Verbo Mañosca desde que tengo 8 años. Pero el hogar de mis padres no era muy bueno. Tenían muchas cosas difíciles que tuvimos que superar juntos como familia. Y si a mí me preguntaban, yo decía, no, yo no me quiero casar. Incluso una vez mi papi me dijo, ¿quieres casarte? Y dije, papi, si es casarme con alguien como tú, ¿no? Fue duro para él. Yo tenía unos 6 años de edad más o menos, no conocía al Señor, era una niña, había pasado muchas cosas difíciles. Pero quiero animarles, chicos, chicas, y ese es el propósito. Primero nosotros como familias, ver qué nos está faltando para nosotros ser esos espacios donde se van criando y creando y formando seres humanos que van a ser de bendición para la sociedad. Y a ustedes, chicos, chicas, no quiten ese plan de Dios de sus vidas. Es maravilloso el matrimonio. En su tiempo Dios hará su obra. Yo por eso creo que de los puntos que hablamos de mujer a mujer, que nuestra relación con Dios es fundamental. Y cuando yo no quería casarme y Dios me mandó a Daniel, Dios cambió mi concepto del matrimonio. Así que chicos, chicas, no se desanimen. Incluso Dios cambió nuestros planes. Nosotros dijimos 2 hijos y Dios dijo 3. Si dan para 3. Yo quiero honrar a mis padres y honrar a mis suegros, porque ellos también tomaron decisiones cruciales en sus vidas. Ellos están ahí caminando también para hacer luz donde ellos están. Amén. Bueno, yo quiero invitarles a que tomen la mano de su esposo y de su esposa. Jóvenes, aguántense un poquito. Y para evitar cualquier cosa, cojan en las manos de sus papás. Es lindo casarse, hermanos. Amén. ¿Qué dicen amén a eso? Amén.